Se me complicó. Se me complicó por algunas razones. Ya ven que no era mala idea lo que les decía ya. Bueno, y empecemos. Al mal tiempo hay que darle prisa. Bueno, el día de ayer ya empezamos a ver todo lo que es renacentismo español. Hay que tomar en cuenta que el renacentismo español se da en tres etapas. La primera fue el plateresco, la segunda fue el clasicismo y termina con el purismo. ¿Sí? Ok, perfecto. No sé si están viendo mi pantalla, por favor, Claro chicos. que sí se ve. Bueno, entonces, y empecemos. No, esta clase, como les decía, programé las dos clases para que sean relativamente cortas, no sean tan cansonas, les permitan a ustedes también descansar un momentito después de las clases. Entonces, no es mucho. Nos demoraremos por ahí un tiempito no tan fuerte, pero tratemos de hacerlo. Solo, ¿qué hice esto? Ok, bueno, entonces como ya les decía, el Renacimiento en España se dio en tres etapas. El primero le llamamos plateresco, el segundo le llamaremos purismo o clasismo y el tercero es el estilo herreriano. ¿A qué hace alusión esto del estilo herreriano? Eh, Sobre todo por lo que fue o se basa en lo que hizo Juan de Herrera, sobre todo en la capilla o en la Basílica de Santiago de Compostela. Bueno, también algunos autores le han denominado manierismo clasista español, sobre todo porque está muy ya pegado hacia el manierismo y también hacia el clasicismo, pero termina también siendo una vinculación con el barroco. Sí, este se da en el último tercio del siglo XVI, coincidiendo con el reinado de Felipe II, y continuó vigente hasta el siglo XVII, aunque transformado por las corrientes barrocas del momento. Se corresponde con la tercera y última etapa de la arquitectura renacentista española, que fue revolucionando hacia una progresiva depuración ornamental, ¿sí? Hay que ir tomando en cuenta que lo que sucedió antes, sobre todo en el plateresco, se venía arrastrando muchas de las corrientes góticas y en España costó mucho al renacimiento de esta corriente cultural introducirse. Posterior al plateresco se dio el clasismo eh, y fue una arquitectura desnudada de decoración, por así decirlo, ¿no? Y posterior a esto se introduce el estilo herreriano. Bueno, el renacimiento clasista, no sé si ven mi mouse. Eh, el bajo renacimiento, el estilo herreriano, ¿cuáles fueron sus características que se da en el tercer tercio del siglo XVI? Posteriormente, la llegada del manierismo, se da también la sobriedad decorativa y austeridad de la Contrarreforma, y es un estilo propio nacional. Sí, esto lo que quiere decir es que solo se da en España, o exclusivamente se da en España. ¿Cuáles son los ejemplos? El monasterio de San Lorenzo del Escorial, de Juan de Herrera. Además, Juan de Herrera hace como su marca la monumentalidad y la sobriedad geométrica y la grandeza del imperio y de Felipe II, ¿no? Juan de Herrera era el arquitecto de Felipe II. Entonces, el Renacimiento, el estilo herreriano, la arquitectura herreriana o el estilo herreriano se caracteriza por su rigor geométrico, la relación matemática entre los distintos elementos arquitectónicos, los volúmenes limpios, el predominio del muro sobre el vano
y por la ausencia de casi total de la decoración, ¿no? Es una arquitectura bastante austera. Lo que quiere decir es que es casi desnuda de decoración, o sea, no existe mucha decoración en comparación a lo que existía, por ejemplo, con el plateresco y después con el Renacimiento español clasista o purista. Bueno, razón por la cual en su época era denominado el estilo desornamentado. También es conocido como un estilo esculturiense, en alusión al edificio que sirve de paradigma de esta corriente arquitectónica, que es el Escorial. Entonces, no sé si recuerdan lo que acabamos de ver, el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Sí. Los edificios herrerianos destacan por su severa horizontalidad, o sea, si es que el Renacimiento anteriormente ya venía desarrollándose horizontalmente, esta arquitectura se desarrolla con mayor horizontalidad, ¿sí? Lograda gracias al equilibrio de las formas preferentemente cúbicas que se disponen simétricamente en la escultura. Por lo general presentan cubiertas de madera revestidas al exterior de pizarra, torres laterales, como ya lo vimos en el estilo platerense, rematadas en capiteles o chapiteles cónicos o piramidales, rectangulares terminados en punta, conocidos como chapiteles madrileños, ya lo vamos a ver más adelante, que introducen un elemento de verticalidad y magnificencia al tiempo que contribuyen a reforzar la sensación de simetría. En este estilo se busca la horizontalidad, pero más que la horizontalidad, se busca la voluminosidad. Lo que quiere decir es que existan volúmenes fuertes, volúmenes grandes, como ya lo vamos a ver, sobre todo en el Escorial, a la que llega a través de un juego geométrico, ¿no? Diversos elementos arquitectónicos. Y en esta arquitectura se aplica mucho en modelos de construcción, sobre todo de iglesias parroquiales, las grandes fachadas, las torres de las plantas cuadrangulares, los pesados contrafuertes. Hay que entender también que esta es la arquitectura que nosotros empezamos a heredar desde España, ¿no? Al final de esto vamos a ver ya el barroco quiteño, que tiene mucho que ver con el barroco español y sobre todo con el estilo herreriano. El estilo herreriano también se trata en la mayoría de los casos de obras de gran tamaño, que se imponen en su entorno e impresionan por su austeridad y aire monumental. En lo que respecta a los usos decorativos, estos se reducen el empleo de formas geométricas básicas como esferas y pirámides. Desde un punto de vista sociológico, tal sobriedad surge como una respuesta al protestantismo en constancia con las directrices marcadas por el Concilio de Trento. No sé si ustedes recuerdan lo que estábamos conversando la anterior clase, que en esa época hubo algunos concilios, como el de Trento, gracias a la contrarreforma que empezó a existir. Bueno, primero la reforma protestante que vino por Martín Lutero y posterior a la contrarreforma que se dio desde la iglesia, ¿no? En el Concilio de Trento se empiezan a dar las nuevas imposiciones en cuanto al tratamiento eclesiástico y así también en la arquitectura. Este es el monasterio de San Lorenzo del Escorial. No sé si ustedes ven, es una arquitectura monumental. Realmente es gigante, ¿no? Tiene una horizontalidad increíble. Aquí podemos ver los chapiteles madrileños. Le voy a agrandar un poquitito esta imagen para que ustedes lo puedan observar de mejor manera. Sí, entonces, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca, un colegio, un monasterio. Es decir, tiene algunos elementos arquitectónicos al interior de este complejo.
Se encuentra en la localidad española de San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad de Madrid, y fue construido más o menos entre los entre los años 1563 y 80, ¿no? En el siglo XVI. El palacio fue residencia de la familia real española. La basílica es un lugar de sepultura de los reyes de España y el monasterio fundado por los monjes de la Orden de San Jerónimo está ocupado actualmente por los frailes de la Orden de San Agustín. Hay que tomar en cuenta que esta arquitectura renacentista española sitúa a San Lorenzo del Escorial sobre uno de los complejos arquitectónicos renacentistas más grandes de Europa. Además que fue declarado como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, los chapiteles madrileños, las fachadas tipo retablo, con los frontones, las columnas embebidas en la fachada, es decir, una arquitectura bastante renacentista, pero tiene su singularidad. A diferencia de los anteriores estilos, es una arquitectura desprovista de ornamentación, como lo podemos ver, ¿no? La fachada principal sí está bien jerarquizada, ¿no? Para que invite al usuario a pasar. Pero sin embargo, el posterior a eso ya no existe ornamentación. Diría yo que es, como les decía, es una arquitectura bastante austera, desprovista de ornamentación. Y este es el monasterio de San Lorenzo del Escorial, el real monasterio del San Lorenzo del Escorial, o sencillamente conocido como el Escorial, y fue ideado en la segunda mitad del siglo XVI. Eh, Fue construido por el rey Felipe II y como les decía, eh, eh, Juan de Herrera era el arquitecto principal de Felipe II. Adicionalmente, también existían otros arquitectos que trabajaban como Bautista de Toledo, aunque posteriormente termina marcando ahí su impronta, Juan de Herrera. Y hubo también algunos otros arquitectos que posteriormente a Juan de Herrera continuaron con la construcción, como Juan de Minjares, Giovanni Battista Castello, Francisco de Mora. El rey concibió este gran complejo multifuncional, monarcal y palaciego eh, en base a lo que fue plasmado por Juan de Herrera, ¿no? Es decir, como hemos visto en la arquitectura renacentista, cuando se cambia de arquitecto también cambia de estilo. Pero aquí sucedió algo diferente, digamos. Con lo que hizo Juan de Herrera, tuvieron que seguir los arquitectos posteriormente, ¿sí? Gracias a eso se le denomina a este estilo como estilo herreriano. Aquí vemos el monasterio de San Lorenzo del Escorial, ¿sí? Igual, es una fachada tipo retablo, alrededor está desprovista de ornamentación, tiene cubiertas a dos de este frontón, columnas embebidas, estos sellos que se impusieron en el plateresco. Entonces, fue considerada desde finales del siglo XVI en la octava maravilla del mundo por la magnificencia que tenía, tanto por su complejidad también funcional, como por lo que les decía, por el tamaño, ¿no? Y además que tiene un enorme valor simbólico. Y su arquitectura marcó el paso del plateresco renacentista al clasismo desornamentado y posteriormente al estilo herreriano. Y esta obra, que tiene una gran monumentalidad, también es un receptáculo de demás artes. Al interior existen pinturas, esculturas, bueno, también existen elementos litúrgicos, pergaminos y cosas así, ¿no?
El Escorial también, con esto lo que les quiero decir es que el Escorial es también un museo, ¿no? Y tiene además una compleja iconografía eh, que ha merecido muchísimas interpretaciones. Existen muchos libros escritos sobre el Escorial y intentar dar estas interpretaciones. Interpretaciones sobre todo de historiadores y críticos de arquitectura. El Escorial es la cristalización de las ideas, de la voluntad de su impulsor, que fue el rey Felipe II, ¿no? Pero plasmadas gracias a Juan de Herrera. Bueno, aquí vemos el monasterio de San Lorenzo y además vemos el interior, ¿sí? Es una arquitectura completamente renacentista, o sea, se podría confundir con las iglesias italianas del renacentismo italiano. Les voy a agrandar un poquito como para que se pueda observar de mejor manera. Y si nosotros nos fijamos, la diferencia, yo diría, la única diferencia es que está desprovista de ornamentación, ¿no? Aquí no se hacen los almohadizados, los típicos almohadizados que al menos se hacían en la última etapa del renacentismo italiano. Aquí, por ejemplo, vemos la cúpula del monasterio. Aquí vemos la planta del monasterio. Tiene varios patios centrales, una gran basílica, un altar, que es gigante, ¿no? Como lo podemos ver. Aquí vamos viendo más o menos cómo se configura, ¿no? Como les decía, varios patios centrales y la basílica, lo más impresionante. Miren, por ejemplo, eso, increíble, ¿no? Es una magnificencia interesantísima. Y bueno, también, y como les decía ahí, la parte museística, que, co- que, que incluye también varios murales, varias pinturas, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, el uso de arcos de medio punto. Aquí vemos igual cúpulas o estos sepulcros, ¿no? Algo también interesante que empieza a existir en esta época es el paisajismo. La arquitectura paisajista empieza a nacer, se empieza a configurar. Esto posteriormente ya se lo ve bien en el barroco, sobre todo en el Palacio de Versalles en París, pero y aquí ya se empieza a denotar algunas cuestiones en cuanto a arquitectura paisajista, ¿sí? Igual aquí vemos la fachada tipo retablo. Bueno, como punto final vamos a ver la arquitectura barroca. Esto es una introducción nada más. Y esta arquitectura se da principalmente en Francia, en París, pero posterior a esto empieza a desarrollarse en España y de España, o gracias a España y Portugal, llega a las Américas, ¿no? Entonces, la arquitectura del siglo XVIII con profusa ornamentación. La época barroca se caracteriza por la extravagancia y la ostentación. Las formas expresivas casi similares de las esculturas, con especial atención a la intensificación de los ornamentos, son la norma. Se creó así un efecto más teatral, con iluminación interna y externa y el uso de sombras más pesadas para acentuar el diseño. Aquí, por ejemplo, vemos el Palacio de Versalles, que ya lo vamos a ver, me parece que en la siguiente clase. Sí, y aquí también vemos, por ejemplo, la fachada
de la iglesia de la Compañía, que es una iglesia que está aquí en Quito, ¿no? Es la mayor expresión de arquitectura barroca. Bueno, y como les decía eh, ayer, les voy a enviar un pequeño trabajo. Es nada más para que no se pasen aburridos en el feriado. Es hacer una infografía sobre arquitectura renacentista española. Sí, hemos visto el periodo plateresco, el purista y el estilo herreriano. Entonces, la idea es ir plasmando esto en esta infografía, ¿sí? Eso. Como les decía ayer, igual, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Como les decía ayer, esta era una clase cortita. Más bien les pido mil disculpas por la demora. Tuve algunos inconvenientes que no me permitieron llegar a tiempo. Esos chicos, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta por parte de ustedes. Ok, bueno, entonces nos estaríamos viendo el próximo martes, ¿sí? Les mando un abrazo y cuídense mucho. Gracias, Arqui. Un abrazo. Gracias, Arqui. Gracias, Arkin. Hasta luego.